Buenas tardes, hermanos. Espero que como siempre estén felices todos en sus casas, disfrutando de este hermoso día y dispuestos a escucharnos en este momento y más tarde o a través de la semana. Es mi deseo, como siempre, que todas las cosas en su vida estén yendo muy bien. Mi pregunta hoy es, ¿Cristo es tu bandera? La Biblia nos enseña en el Éxodo 17, 13, 16. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre El Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Después de que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, se dirigían guiados por su líder Moisés al monte Sinaí, donde Dios los esperaba. Fue entonces que inesperadamente se encontraron frente a Amalek y su poderoso ejército, acérrimos enemigos de Israel, quienes los esperaban en un lugar llamado Refidim con el fin de aniquilarlos. Entonces Moisés ordenó a Josué que escogiera unos cuantos hombres y salieran a pelear contra los enemigos, mientras él, su hermano Aarón y su cuñado Ur subían a una pequeña colina a orar. Y allí se mantuvieron orando mientras ambos ejércitos peleaban. El pasaje de hoy nos narra el resultado de esta batalla. Los israelitas destruyeron totalmente a sus enemigos y en agradecimiento a Dios por esta victoria, Moisés edificó un altar que puso por nombre El Señor es mi estandarte. Es decir, mi bandera, mi guía. Amalek es un símbolo de las luchas del cristiano. Él representa al enemigo de nuestras almas. ¿Acaso no son los hijos de Dios atacados por él de día y de noche? Tenemos un enemigo astuto y cuando quiere destruir una vida, estudia, analiza y prepara una tentación personalizada que la inocente víctima no puede vencer por sí misma. Pero al igual que en la batalla que hoy nos narra el pasaje de hoy, ese enemigo común fue derrotado en el monte del Calvario. Allí Jesucristo libró la batalla más importante que se haya efectuado en la historia de la humanidad. Venció lo que era invencible, la muerte. Por eso, mientras caminamos en este mundo, debemos mantener los ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro Señor es la bandera que flamea victoriosa por siempre y Él es el autor y consumidor de la fe, el vencedor eterno. Los valientes pueden sentir temor, los inteligentes pueden equivocarse, los fuertes pueden caer, pero los que confían en Jesús con toda seguridad marcharán delante y resaltarán victoriosos. Él ha dirigido muchas batallas sin perder ninguna. Hubo muchas heridas en la cruz, hubo mucho dolor, hubo mucha sangre derramada, pero el sepulcro continúa vacío, mostrando al mundo la victoria de nuestro Salvador. Bienaventurado todo aquel que da gloria a Dios por esa victoria y que hoy proclama que Jesucristo es su estandarte, su gloriosa bandera, su guía en todas las circunstancias. Una bandera ondeada en lo alto es un símbolo de victoria. Cuando un ejército conquista un territorio enemigo, lo primero que hace es izar su bandera. Cuando el primer hombre logró finalmente poner sus pies en la luna, simboliza que había obtenido una victoria y levantó la bandera de los Estados Unidos en aquel terreno desierto. Jesús dijo a sus discípulos, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. La bandera que simboliza victoria total y absoluta fue izada en el monte Calvario. Hay un imán irresistible en la cruz levantada. Al final nadie discute, nadie se resiste, todos caen de rodillas delante del Cordero de Dios. Su nombre es sobre todo nombre. Jesús es nuestra bandera. Él va adelante de los pueblos guiando al destino final. ¿Estás permitiendo que el cristiano victorioso sea tu guía en todo lo que haces? ¿Puedes tener la seguridad de que Él ondea en tu vida cual triunfante bandera?
¿Se mantiene tu mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe? Si la respuesta a estas preguntas es sí, gloria a Dios. De lo contrario, es imprescindible que empieces una mejor relación con el Señor, leyendo la Biblia y teniendo un tiempo de oración cada día de tu vida. Pide a Dios de todo corazón que te ayude a entender su palabra y a ponerla en práctica. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, cuya muerte y resurrección es símbolo de la victoria de nuestro pueblo, Señor. Y ayúdanos a caminar en esta vida con los ojos puestos en ti, Señor, y que demos testimonio que pueda mostrar a otros que verdaderamente reinas en nuestro corazón y en el de cada uno de nosotros. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Una vez más los dejo en compañía de nuestro pastor John Jairo. Amén. Muy buena tarde a todos, hermanos, amigos, todos los que nos pueden ver. Y los saludamos cordialmente desde aquí, desde nuestra vereda en Machetá, Cundinamarca. Sitio hermoso que Dios preparó para nosotros, para todo aquel que quiera venir a tener un momento de esparcimiento, de retiro, de mezclarse con la naturaleza, de respirar un aire diferente. Es este sitio, así que aprovéchelo. No hay excusa cuando se trata de invertir en uno mismo. Así que, bueno, eh, también doy muchas gracias a Dios porque usted está ahí. Gracias a Dios porque podemos todavía hablar de su palabra, transmitirla. Recuerde que yo soy simplemente una persona que recibe revelación de Dios para enseñarle a los demás. Todo lo que hablamos acá no es producto de mi cabeza, de mi sabiduría, es producto de la mente de Dios que quiere que lo entendamos, que lo conozcamos, que nos metamos con Él, que tengamos intimidad, que confiemos en Él y sobre todo que aprendamos a depender de Él, porque el mundo nos quiere llevar en sentido contrario. Hay gente que se resiste a esos términos, ¿no? Del mundo, pero es la verdad. El sistema del mundo que es cada vez mucho más maligno, mucho más, o sea, la gente no necesita ver al diablo para darse cuenta de sus acciones. Solamente deberíamos mirar lo que está pasando a nivel general, cómo toda la maldad está aumentando y nos damos cuenta de que sencillamente hay algo que produce todo esto y no somos solamente los hombres, sino la contaminación del hombre con las cosas que Satanás ha diseñado para sacarnos del camino de Dios. Y eso incluye la religión, porque yo lo que hablo no es religión, hermano, yo hablo la Biblia, es la palabra de Dios. Y eso no es religión, eso no es una cantidad de procesos y procedimientos que yo tengo que cumplir para que a ver si me gano el favor de Dios. Aquí lo que nos enseña es lo que Dios quiere con nosotros, para nosotros y lo que Él hizo por nosotros. Y ojalá que todos entendamos esto y nos metamos mucho más profundo en ese conocimiento. Hermano, no hay que ser erudito en la Biblia. Hay simplemente que tener el deseo de, perdón, de escuchar, de aprender sobre la Biblia para que podamos nosotros avanzar en esa fe, tener una fe más cierta. Porque si usted dice que usted cree en Dios, ¿en cuál Dios? ¿Un Dios hecho a su imagen? ¿Un Dios hecho a su semejanza? ¿O un Dios hecho, o el Dios que creó todas las cosas del cual usted fue hecho a imagen y semejanza? Y ese es el que tenemos que conocer, hermano. Amén. Bueno, hoy continúo con el tema, ya que ya llevamos varios sábados tratando este tema de los tiempos que estamos viviendo, de lo que es la tribulación, de lo que es el rapto, cómo está la iglesia en ese contexto, cuál es su actuar en ese contexto. De la iglesia estamos hablando usted y yo, de personas, no de instituciones, no de edificios, no de organizaciones, sino de personas. Y hoy vamos a tocar un tema, mejor dicho, hoy voy a empezar a tocar un tema porque no lo alcanzo a tocar todo, no quiero aburrirlos.
y aturdirlos con tanta palabra, sobre la tribulación del final de los tiempos, o la cantidad de sucesos que van a suceder, que van a crear estrés físico, emocional, espiritual, moral en las personas en el final de los tiempos. O sea, si estamos viviendo ya tribulaciones, problemas, ¿qué es lo que viene, no? Porque si la Biblia, si en la Biblia está el detalle de explicarlo, es porque no se ha vivido todavía en la tierra. Porque ya hemos vivido, la humanidad ha vivido en toda su existencia, pues acabamos de ver en lo que el cielo nos trajo a reflexionar, cómo Moisés tuvo que presenciar guerras. Cuánto hace que existió Moisés? Y muchas cosas, desastres naturales, el mismo diluvio, terremotos y cosas de esto lo hemos vivido, la historia de la humanidad. Entonces eso no significa el final de los tiempos. Hay unas cosas que son mucho más trascendentales, como es que la misma iglesia cristiana, es decir, el creyente cristiano, que es liviano, no está bien fundamentado, inclusive empieza a apartarse de Dios, se enfría. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra, y Dios está definido en la Biblia como amor. Dios en muchos se enfriará. ¿Sí? El Señor Jesús lanzó una frase que cada vez que la recuerdo me impacta mucho, porque Él no le estaba hablando al mundo, Él estaba hablando a los creyentes. Y les dice, cuando vuelva encontraré fe en la tierra. Wow, wow, ¿a quién le está hablando? Al creyente. No al incrédulo, al creyente. Encontraré fe en la tierra, cuando dice el Señor. Y esto es algo que deberíamos nosotros pensar. Hermano, esto es tan importante. Yo a veces quisiera tener una habilidad real como aquellos que le levantan el ánimo a una persona en 5 segundos. Yo no tengo esa capacidad. Pero y quisiera como que el Señor abriera nuestras mentes y pudiera meterse en ellas impactantemente para revelarnos lo importante que es que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Y ya hemos hablado sobre la iglesia y su esperanza en el rapto por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá usted esté esperando ese evento. Y creo que ese tema ya está claro para los creyentes, lo cual nos da suficiente donde apoyarnos para no dejarnos enredar en los temores que estos tiempos presentes quieren producir en toda persona. No es lo mismo estar viviendo con miedo a lo que vendrá, con incertidumbre, sobre todo cuando se tiende a depender de lo que el mundo propone, porque el mundo lo que propone es caos, es desorden, es abuso, es inmoralidad, es zozobra, engaño, manipulación, miedo, desesperanza. Entonces, cuando la gente está ahí enfocada en esto, pues, ¿cómo va a estar su interior? ¿Sí? O cuando aprendemos, y esto no es un proceso o no es porque uno sea pastor y, usted ya la hizo. No, este es un proceso de cada uno, de irnos metiendo en lo que el Señor dice, tenerlo aquí presente, en cuenta, y cada día vivir cada día con ese pensamiento, es decir, enfocado en lo que el Señor dice, no lo que el mundo nos presenta. Entonces, cuando yo por ejemplo, digo, Salmo 23, algo tan sencillo, todo el mundo lo conoce. El Señor es mi pastor, nada me faltará, así empieza el Salmo. Si Él es mi pastor, nada me faltará, ¿por qué me tengo que angustiar? ¿Por qué me tengo que afanar? Vuelvo y le digo, yo no estoy exento de eso. ¿Sí? Y ninguno está exento de eso. Entonces, cuando vienen esos momentos de tribulación, porque el mundo nos está enseñando eso, el mundo nos está enseñando, hay zozobra, no hay seguridad, todo va para mal. Y si uno empieza a producir pensamientos a raíz de eso, ¿cómo vamos a estar? Pero si yo cambio esos pensamientos de inmediato y pongo que me dice el Señor, nada me faltará porque tú lo has prometido, tú eres mi pastor, tú eres mi padre, pues esto empieza a atacar de una vez todo argumento que se levante contra ese conocimiento. Así que la iglesia, todo creyente, escuche, todo creyente que escuche, que tiene en cuenta, que hace como Dios dice, será sacado de este mundo en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos.
¿Cuánto se demora usted abriendo y cerrando los ojos? Pues normalmente. ¿Y cuándo va a hacer esto? Pues cuando el Señor así lo disponga. Ahora nosotros podemos decir está pronto, pero no podemos decir una fecha, porque no es seguro una fecha. Nosotros tenemos un calendario, tenemos horarios, tenemos el tiempo, cómo medir el tiempo, pero el Señor no. Para el Señor un día no es nada, para nosotros son 24 horas. Para el Señor un año es como un día, para nosotros un año son 365 días. Pero para el Señor no, el Señor no tiene límite de tiempo. Entonces puede ser en cualquier momento. Pero por ninguna razón pasará por esa gran tribulación la iglesia. Escuche, la iglesia, no la institución, no la religión, no el ritual. Usted y yo, toda persona que tiene la seguridad de su salvación en el Señor, porque conoce lo que el Señor hizo, porque lo entiende, porque lo capta, porque lo guarda, porque le agradece, porque responde a ese regalo maravilloso que es la salvación. Estas personas no pasarán por esa gran tribulación que se desatará una vez la iglesia haya sido sacada de la tierra, levantada por el poder del Señor para su encuentro con Él en las nubes, en los cielos, como dice la Escritura y como lo hemos estado estudiando. Porque nosotros, los creyentes, tenemos la característica invisible, no una marca como lo que espera la gente, de haber sido sellados hasta ese día donde nuestros cuerpos, que es lo único que falta por redimir, sean renovados. Los que estén muertos serán resucitados y recibirán sus cuerpos gloriosos, eternos. Y los que estén vivos, en ese mismo instante del rapto, cuando sean levantados, recibirán la transformación de sus cuerpos. Ahora, esa garantía, ese sello o garantía de que eso será así, o sea, de que el creyente verdadero, porque hermano, escúcheme bien, el creyente no es el que dice que cree, el creyente es el que entiende lo que cree, conoce lo que cree, se apoya en lo que cree, vive sobre lo que cree, amén. Ese creyente la Biblia lo explica y dice lo que pasó con él en el momento en que decidió creer. ¿Quién sabe eso? Dios y él. En Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Este versículo ya lo había hablado yo anteriormente, pero lo voy a volver a traer. Efesios 1, del 13 al 14 dice, en él, y si usted mira el contexto, está hablando Jesucristo, también vosotros, Pablo le habla a estos creyentes, también vosotros, hoy nos habla a nosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es necesario hacer claridad sobre algo muy importante. La salvación es a discreción del Señor, es decir, Él y solo Él es el único que puede saber y decir quién es o no salvo, porque conoce los corazones de las personas. Entonces yo no puedo decirle a alguien, tú eres salvo, porque yo no sé si esa persona creyó. Yo confío y creo que el Señor ha tocado su corazón y lo puedo decir proféticamente, es decir, esa es la intención de Dios, que tú seas salvo. Pero no puedo saber si él creyó o no creyó. ¿Quién lo sabe? Dios. Amén. Y una persona que cree no es decir yo creo, es decir que entendió lo que el Señor hizo por él y recibe ese regalo, porque esa es la justicia de Dios que Él quiere que nosotros recibamos. Él y solo Él es el único medio de salvación para las personas, para los hombres, de la ira de Dios. Porque fue Él el quien sin pecado, sin mancha,
en perfecta santidad, quien dio su propia vida por todos. Aquí no hay intervención humana de ninguna clase. Aquí no es lo que el hombre haga. Aquí no es lo que otros hagan por uno. Es lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros nos acogemos a esto porque lo entendemos, porque lo creemos, porque lo recibimos. A usted le puede parecer loco, pero así es la justicia de Dios. Nosotros podemos obtener esa salvación solamente por creer, recibir y vivir conforme a esa verdad. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, yo digo, yo creo en el Señor, en lo que Él hizo por mí en la cruz. Gracias, Padre, porque tú diste tu vida, tú pagaste por mí, me has salvado de esa ira y tú resucitaste victorioso y ahora eres el que tiene toda potestad y tú dices que tú me sellas con tu Santo Espíritu. Y mañana caí en un error, mañana pequé. Y el pensamiento natural es, perdí, ya no soy salvo. No. Y dice la palabra, ya no hay otro sacrificio, es ese solo. Acógete a ese. Ese es suficiente para el perdón de todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Pasados, presentes, futuros. Porque el Señor sabe que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una mentalidad que tiende a ir a comer el vómito, a pecar otra vez. Y no es justificación para seguir pecando. La cuestión es que esto no es un pecado, no es impedimento para obtener la salvación porque Él pagó. Pero un pecado no deberíamos nosotros estar cayendo en este error. Sin embargo, caemos. La cuestión es que entre más yo quiera meterme en lo que el Señor me enseña, más probablemente voy a vivir en victoria, en la victoria que Él me da a través de su enseñanza. El único pecado que no perdona a Dios es que no le crean. Pues claro, imagínese usted, hermano. Vamos a poner un ejemplo. Usted está ahogando en una piscina o está en un río, en donde sea, se está ahogando. Y le tiran instrumentos de salvación. La misma persona le tira y usted no lo recibe. Pues usted ya está ahogado. Se va a ahogar. Está muerto. No quiso la salvación. Está muerto. Y eso es lo que el Señor no perdona. Pues, si no lo quiso recibir, pues ¿cómo? Entonces, no es el que parezca, el que suponga, el que haga, el que practique una u otra cosa, sino por fe, por la fe en Jesucristo y todo lo que eso significa. Esa es la manera de encontrarnos aprobados ante Dios, porque es su diseño, es su justicia, en sí mismo se hizo todo. Él mismo, encarnado en forma de hombre, siendo perfecto, sin culpa, ofrendó su vida por cada uno de nosotros en esta tierra, pasados, presentes y futuros. Esa es su justicia. Así que el que se acoja a esa justicia, conozca esa razón, la razón por la que lo hizo, y lo hizo por amor a nosotros. Amén. Es justificado, santificado, sellado y redimido en su alma, esperando a la redención de su cuerpo cuando el Señor venga por él. Un cuerpo que nos tiene preparado. Lo digo porque algunas personas piensan que el rapto es solo para aquellos que super cristianos, perfectos, que ya lograron una vida perfecta, y la Biblia enseña que no es así. Y mire, hermano, una garantía, un sello, como lo explicaba, una garantía es algo que usted da para pisar un negocio. ¿Amén? Usted garantiza con ese aporte que hizo que usted quiere lo demás. Usted va a completar el pago. El pago ya fue hecho, pero falta la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la salvación que falta, la de nuestro cuerpo. Y mire cómo Pablo le enseña a la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto tiene una característica bien importante, que era una iglesia todavía inmadura, todavía se portaban de manera muy carnal, había pleitos entre ellos, borrachera, fornicaciones, adulterio, en fin. Usted puede leer cómo estaba su proceso de transformación, el proceso de esta iglesia, de su transformación, leyendo las dos cartas de Pablo a ellos. Pero el apóstol, son las cartas a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo tenía plena certeza, a pesar de que él los veía y sabía de su caminar,
como muy carnal todavía. Pablo no les hablaba condenándonos, sino que les decía, porque él sabía que habían creído en la salvación que es a través de Jesucristo, y Pablo en lugar de reprocharlos y condenarlos, los animaba a caminar, llamando a corregir sus conductas para vivir una vida de santidad, al escuchar, entender, tener en cuenta y vivir conforme a la enseñanza de la Escritura. Entonces Pablo les decía, hermanos, les hablo como a carnales. No les decía, les hablo a carnales, sino les hablo como a carnales. Ustedes todavía están inmaduros. Ustedes todavía no tienen un comportamiento propio de aquel que está entendiendo para qué debe apartarse de tales cosas. No los está obligando a nada ni los está condenando a nada, como se hacen muchos cristianos hoy en día que condenan a las personas y les van soltando cosas a las personas. ¿Y quién los llamó a hacer eso? Y entonces Pablo les escribe, y miren lo que les escribe en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 22 al 23. La primera carta a los Corintios 15, 22 al 23. Porque así como en Adán, primer hombre, todos mueren porque permitió que entrara el pecado a su hábitat de vida. También en Cristo, y Cristo no está hablando de Jesús, el hombre que murió, sino el Cristo, el resucitado, el Mesías, todos serán vivificados. Yo acostumbraba a preguntarle a la gente en la congregación, defínanme todos. Entonces la gente decía, todos. Pero defínanme todos. ¿Cuántos son todos? Entonces cuando uno aprecia esta palabra, todos es un total, no unos cuantos, no un número determinado, sino una cantidad total. Todo lo que hay. Todos serán vivificados. ¿A quién se refiere Pablo? A los creyentes. O sea, los creyentes, hermanos, son primero las personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que entendieron lo que Él hizo en la cruz por ellos. Y ese es el requisito de salvación. De ahí en adelante es la transformación del creyente, el caminar conforme a la palabra de Dios. Eso se llama caminar en santidad. Amén. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Entonces Pablo va a explicar cómo es que va a suceder esto. Cristo, el que resucitó, primero Él, obvio, Él es el creador de la vida, el dador de la vida eterna, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces Pablo les está hablando de la resurrección y les enseña el orden en cómo sucederá este gran evento. Primero Cristo, el Mesías resucitado, que venció a Satanás, la muerte y el pecado, el que produce vida y da vida eterna, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que vendrá por la iglesia, el que pondrá en orden todas las cosas y que volverá a hacer cosas nuevas. Y les dice, primero yo, Cristo, lo cual ya sucedió, las primicias que resucitaron junto con el Señor y fue evidenciado por más de 500 personas en su época. Luego los que son de Cristo. ¿Y quiénes son los de Cristo? Pues fíjense que Cristo no había muerto antes, Cristo no había resucitado antes. Cristo, ellos esperaban, los que murieron antes, Moisés, todos estos profetas, todas estas personas, murieron con la esperanza del Mesías Redentor. Entonces, ellos son las primicias. Y luego los que son de Cristo, pues los que por gracia fuimos introducidos a su familia. Todos los demás que hemos creído. ¿Y esto cuándo va a ser? Dice, en su venida. El cielo citó un versículo de Juan donde dice, yo los atraeré a mí mismo. Ese es el rapto. Y luego Pablo les dice más adelante a estos hermanos que todavía caminan un poco desordenados. Ahí mismo en Corintios, primera carta, 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Que estaba oculto en el Viejo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento, es decir, después de la resurrección, es revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Lo corruptible que es nuestra carnalidad, nuestra forma de actuar no alineado con la voluntad de Dios, nuestro cuerpo que se deteriora permanentemente, se ha vestido de dos cosas. ¿Cuáles cosas? De incorrupción y de inmortalidad. Para declarar definitivamente, la muerte sobre la victoria sobre la muerte. Todavía existe el cuerpo. Este cuerpo va a ser redimido. Cuando haga este proceso el Señor, muerte ya no tienes ninguna acción. Ahora, a ver, déjeme aclarar un poquitico esto porque puede quedar como en el aire algo de inquietud. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz fue un acto completo. Falta por redimir el cuerpo, porque el alma del creyente ya no perece. Es decir, el creyente entra en la justicia de Dios, es sellado con el Espíritu Santo, su alma tiene la garantía de que no será apartado de Dios, pero falta su cuerpo. Espero hacerme entender. Cuando el cuerpo ya no perezca, la muerte no tiene ninguna acción en nada, de ninguna manera en las personas. Ahora voy a mencionar un detalle que pocas veces se trata en las enseñanzas y que no solo nos explica, sino que nos ilustra, nos revela en forma precisa esto que acabamos de ver, el orden en la resurrección. Y eso está en Mateo capítulo 17 y el Señor lo hizo estando en vida. Y esto fue grandioso y tal vez los discípulos lo comprendieron muy bien, pero nosotros en este lado no, porque nuestra cultura está centrada en Dios. ¿Vale? Nuestra cultura está enseñada en la influencia de todos los países y de Satanás, pero la de los israelitas está centrada, estructurada en Dios totalmente. Entonces para ellos fue más fácil, para nosotros no. Mateo 17, versículo 1 al 3 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte de los demás, estaba con sus discípulos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ellos pudieron ver lo que pasó. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, mucha gente habla de los dos olivos que son Moisés y Elías. No, Moisés y Elías. Y no es así. Esta transfiguración, Moisés y Elías, Moisés ya vio la muerte primera, que es la de su cuerpo, solo que no se encontró nunca su cuerpo. Y Elías fue uno que no vio muerte primera. Los únicos dos personajes que no han visto muerte primera, es decir, su cuerpo, son Elías y Enoc. Estos son los dos olivos que vendrán y van a tener que morir a los 3 años y medio. Estar predicando allá día y noche cuando comience esta tribulación. Entonces, Moisés representa, aquí están los tres personajes y está el orden de la resurrección. ¿Sí? Salen tres personajes en la transfiguración que pudieron apreciar quiénes. Pedro, Jacobo y Juan, discípulos de Cristo, y vieron lo que estaba sucediendo. ¿Y qué fue lo que vieron? Vieron a Cristo y luego les aparecieron quiénes. Y fíjense el orden. Y luego les aparecieron Moisés y Elías. Cristo, Moisés y Elías. El que da la vida, los que murieron esperando al Mesías Redentor, y Elías, que no ha muerto. O sea, el que va a ser transfigurado, el que va a ser transformado. Primero es Jesús, que aparece glorioso, con su rostro resplandeciente y sus vestidos blancos como la luz. Él es el Cristo resucitado en plena gloria, y junto a él Moisés, un mortal que todos vieron perecer,
pero que su cuerpo nunca apareció. Y Elías, quien es uno de los dos personajes de la Biblia que no han perecido por la primera, no han pasado por la primera muerte. Como dice la Escritura, primero Cristo, luego las primicias, que son aquellos que murieron esperando la promesa, y luego Elías, que no ha muerto y está en un cuerpo glorificado en presencia del Señor. Entonces Elías nos representa o representa a los vivos que van a ser raptados en ese que estén vivos. Moisés espera, son los que Moisés representa a los muertos esperando la venida de Jesucristo por su iglesia, y el Cristo pues obviamente es el primero. Ahora, en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 28, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, paréntesis, muchos, porque no todos creen, porque lo hizo por todos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Amén? Pero no todos creen, los dio por todos, pero no todos creen, entonces no son todos, sino muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, es decir, esto ya lo resolvió. Ya no va a tener que tratar más con eso porque ya lo resolvió. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿quiénes estamos esperando? Pues la iglesia, el creyente verdadero. Entonces, el punto por resaltar acá es que cuando vuelva por la iglesia, porque no menciona el tribunal, no menciona el trono, ni la trompeta, ni el día final, ni nada diferente, sino a salvar a los que lo esperan. Solo los creyentes verdaderos, los que tenemos esa esperanza de ser llevados con Él antes de la tribulación, como lo he explicado en los sábados anteriores, somos los que esperamos. Además, conforme al contexto, nos damos eh, el contexto de esta escritura enseña sobre el poder de nuestro sumo sacerdote, ahí en Hebreos, quien es Jesucristo, quien dio su vida por el perdón de los pecados una vez y para siempre. Así que no está enseñando sobre la segunda venida, sino sobre el momento glorioso del rapto de la iglesia, en el cual usted y yo estamos incluidos si es que realmente estamos creyendo y esperando este evento. El título de esta enseñanza como que no concuerda con lo que estoy hablando, porque habla de la tribulación del final de los tiempos, pero era importante entender que la iglesia, es importante entender que la iglesia no pasa por esa tribulación. ¿Ven? La iglesia es clara en esto. ¿Y quiénes pasan? ¿Quiénes pasan? Los creyentes, los que se han acogido a esa justicia de Dios. ¿Hay creyentes carnales? Sí, hermano, todavía los hay. ¿Sí? Y todos vamos a fallar en algún momento. No se trata de lo que el hombre hace, no se trata de esto, aunque cuando entendemos el amor de Cristo nos acogemos a Él y queremos vivir como este que dio su vida tan importante por nosotros, nos enseña, pues porque Él quiere lo mejor para nosotros, ya no lo demostró en la cruz. Entonces, como les dije, no los voy a aturdir con tanta palabra, así que el próximo sábado vamos a hablar más del tema conforme al título. Por ahora, pues simplemente los invito, si usted tiene alguna inquietud, escríbame acá a este correo que está allí. Si quiere, hablamos por teléfono, pero pues yo no publico mi teléfono, más bien me dice, hablamos y compartimos. Y suscríbase por favor a nuestro canal aquí en YouTube, @adoraciondotán, y ahí va a recibir, si se suscribe y activa la campanita, notificaciones de nuestras transmisiones. ¿Para qué sirve esto? Pues para que esté atento a la enseñanza si le gusta, y esto lo puede compartir con los demás. Agradecemos a las personas que nos ayudan de forma material, sobre todo de forma material, pues porque con esto seguimos adelante, sostenemos todo lo que tenemos a cargo y podemos ayudar a otras personas, como siempre lo he dicho. Ustedes saben que cuando se hacen las cosas en fe, con fe en el Señor se encarga de cumplir sus promesas y dice que nos prosperará en todo sentido. Hermanos, dentro de 8 días estamos celebrando en nuestro evento un encuentro con Dios. Mm, Infortunadamente no obtuvimos el número de personas suficientes que queríamos, pero de todos modos lo vamos a hacer. Vienen personas
de otras ciudades, así que las vamos a recibir como siempre, con todo el cariño. Les vamos a brindar todo lo que tenemos para darles de parte de Dios. Mientras tanto, ustedes que si no viene, pues le pedimos sobre con nosotros. Necesitamos de su apoyo en oración, de su apoyo compartiendo la palabra. Otras personas lo necesitan. Use estos videos si quiere, compártalos, hable, haga grupos de oración, estimule al conocimiento de la palabra de Dios. No tengan pena de esto. Recuerde que si usted se avergüenza del Señor, el Señor se avergonzará de usted. Así que tranquilo, y no tiene que saber toda la Biblia, no tiene que saber mayor cosa, simplemente participamos, con todo el debido respeto, participamos en esto si usted quiere. Damos gracias, Dios, y le pido que ahorita mismo cualquier preocupación que tenga, entréguesela a Dios. ¿Qué es entregársela a Dios? Señor, no puedo con esto, pero tú sí puedes. Tú has prometido, Señor, que tú te ocuparás de nuestros asuntos. Vengo a entregarte esto, no puedo más. Ayúdame a descansar en ti. Es una oración simple. Amén. Así que aproveche este momento y hágalo, entréguele todo al Señor. Y si es una cuestión de salud, recuerde que el Señor te puede hablar la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque tu enfermedad no toca mi cuerpo. Y le hablo a mi cuerpo sanidad de parte del Señor. Oraciones fáciles y sencillas, pero todo es cuestión de fe. Bendito Dios y Padre, te bendigo a los que están ahí, escuchando, viendo. Te ruego, Señor, que sea tu palabra entrando en sus mentes, en sus corazones. Que sea tu palabra transformando, que sea tu palabra, Señor, tu presencia en sus vidas, tú mismo enseñándote a ellos, revelándote, Señor, como lo hiciste conmigo. Para que todos podamos comprender, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tus planes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.